Vamos con las 5 últimas partes de reflexión. Como les digo, este taller ya de aprender un plan de negocios es mucho más profundo. Les dejo nada más a manera de introducción para que además visualicen lo que sería el siguiente paso. ¿Qué pasa con el capital humano? Dice aquí, ¿quién va a atender estos servicios? ¿Tengo las personas para atender sus servicios? ¿Quiénes van a ser las artesanas que van a atender este servicio? ¿Sí? Entonces aquí dice, ponga con nombre y apellido, ¿quiénes son? ¿Quiénes van a estar? ¿Por qué? Porque resulta que a veces llegan a una comunidad y ponen un hotel y después se dan cuenta que no hay nadie que sepa servir, que no hay nadie que sepa cocinar, que no hay nadie que sepa hacer contabilidad. De las personas que se detectaron, dice, ¿cuáles serán las funciones de cada una? ¿Qué pasa cuando no hay funciones? ¿Quién limpia la casa cuando nadie sabe que le toca limpiar la casa? Nadie. ¿No es cierto? Eso es como el cuarto de ustedes, ¿no es cierto? Típico cuarto de adolescente. ¿Quién limpia el cuarto de adolescente? Nadie, porque no tiene funciones. Cuando ve Taita así con la correa y le dice, bueno, carajo, esto me brilla, o brilla tu trasero. Así. Entonces ahí recién le da las funciones. ¿Sí? ¿Qué funciones van a tener? ¿Cuál va a ser la persona que va a guiar? ¿Qué persona va a contar las historias? ¿Quién se va a encargar de la venta? ¿Qué conocimientos deben tener estas personas? Estoy trabajando, por ejemplo, digo que estoy trabajando con artesanías y me corto. Hay peligros a veces en hacer una artesanía y cortarme. ¿Quién me va a atender? ¿Alguna de ellas necesitará como conocimiento primeros auxilios? Sí, salta que me pongas bábano. Dice, ya, chao. O me trae una hoja, ¿no es cierto? Me dice, a ver esta hojita de aquí que tenemos aquí cuando nos cortamos. Pero alguien debe saber eso. Si no, ¿qué capacitación necesita? Y por último, ¿cómo va a trabajar para que haya igualdad de género? Si yo hablo, por ejemplo, del tema de artesanías, generalmente, ¿quién trabajará más? Y los hombres. Con la igualdad de género es de los dos lados, les cuento. Ahora que se han inventado todo esto del género y todas las cosas, aquí tocaría también pensar, bueno, si yo tengo un tema que solo va a dar trabajo a mujeres, ya estoy siendo excluyente. ¿Sí? Hay que pensar también en esos temas. Capital humano. ¿Qué instituciones son claves para ayudarle a reforzar el capital humano? ¿Cuál de las que pusimos, se acuerdan que pusimos como instituciones de apoyo? ¿Qué institución me puede apoyar para este proyecto? En capacitación. La universidad, por ejemplo. Ahí puede ser un programa de voluntariado. Podrás encontrar un ejemplo de puestos de trabajo en un documento que está adjunto, se lo pueden bajar también, que es un documento con todas las normativas que aplican en el Ecuador. Todas las normativas del sector turismo están, busquen. Se llama Qualitur, así, Qualitur, y busquen normas INE. Yo les voy a pasar el link. Normas INE sobre turismo. Ahí dice, para cada puesto de trabajo, qué conocimientos necesita, qué habilidades necesita. Dice, va a ser guía. Y es uno que cuando le queda viendo a uno, como cuando ustedes pasan a dar la lección. Pregunta, ¿servirá para guía el hombre? No, no es cierto. Hay que desarrollar esa habilidad, hay que ayudar a que sea extrovertido. 7. Políticas administrativas. Bueno, tenían ustedes todas las políticas de sostenibilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo incluyo estas políticas aquí? Este emprendimiento, si yo puse en el plan estratégico que debo cuidar el agua, ¿este emprendimiento debe cuidar el agua? No puede ser de otra forma. Mi pregunta es, ¿cómo va a cuidar el agua? Si yo dije que mi proyecto voy a cuidar la identidad cultural, esta comunidad, de pronto, en vez de hacer cosas ancestrales, figuras de cerámica ancestrales, puede comenzar a hacer floreros.
No, no es cierto, porque la política dice cuide la cultura. Entonces aquí me pregunta es cómo estas políticas se van a poner dentro del proyecto. Cumplimiento de la norma legal. Yo no sé por qué en los territorios, esto me pasa con ustedes también a veces, cuando van a una parroquia y les digo, ¿tienen una norma de turismo? ¿Qué es lo que me dicen? No. Y la ley de turismo no llegará allá. Todas las leyes nacionales afectan a lo comunitario. Entonces yo aquí tengo que ver según esa ley, ¿qué forma legal va a tener este emprendimiento? ¿Cuáles son los pasos para legalización? ¿Qué asistencia necesito? Aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de profesional me puede ayudar para cumplir la normativa legal? ¿Qué abogado es preciso para este espacio? ¿En cuál? No. Un abogado, usted sabe la ley. Pero tienen especialización. Pero no, un abogado creación de empresas, un abogado que sepa, ese es el que me tiene que decir, ¿usted quiere ser una empresa de turismo? ¿Usted quiere tener un proyecto para hacer artesanías? Tiene que sacar este permiso, registrarse aquí, pim, 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 pim. Lastimosamente, en nuestros países son muchos permisos. En el caso de Ecuador es impresentable. Son 16 permisos, por ejemplo, para un restaurante. ¿Sí? Entonces necesitamos ayuda de eso. Bien, vamos a los últimos. Inversión, financiamiento y presupuestos. Una vez que esté aquí, usted tiene que pensar en 3 momentos. ¿Cuánto dinero necesito antes de abrir el proyecto? ¿Cuánto necesito para el punto de equilibrio, en el punto medio? Y en el segundo y en el tercer punto, bueno, ¿cómo van a ser los beneficios y cómo se van a repartir? Tiene que hacer una lista de todos los ingresos que se van a proyectar, pero también tiene que hacer una lista de cuánto va a gastar. Pregunta, en un proyecto de turismo comunitario, que es lo que estamos tratando ahorita, ¿le puedo pagar a una persona menos del básico legal que existe en el Ecuador? Por ejemplo. Y hay muchos proyectos de turismo comunitario que no les pagan lo legal, no les afilian al seguro social. ¿No estamos creando ahí otro medio de explotación? Ojo. ¿Pueden trabajar niños? ¿Qué edad mínima se necesita para trabajar en el Ecuador legalmente? 14 años con consentimiento de los padres, 16 ya puede ser sin consentimiento de los padres. ¿Sí? 14 años tienen que ir los padres frente a un juez y asegurar que la persona va a trabajar medio tiempo, el empleador le debe pagar el tiempo completo y tiene que dedicarse a los estudios. Si fallan los estudios tiene que dejar de trabajar. Es lo que dice la ley. La realidad lastimosamente no es así. Hay muchos niños que están en la calle vendiendo y cosas, trabajando. Es terrible. ¿Sí? Aquí yo tengo que ver todo eso. ¿Cómo pagar? ¿Qué pagar? ¿Cuánto me va a costar el local? ¿Me va a costar hacer papelería? Para vender. Si yo creo este centro de artesanías, ese es otro error, ¿no? A veces en los territorios dicen se construyen cosas muy bonitas y no se conocen. ¿Qué pasa? Se daña. Nadie va. Se necesita invertir en promoción. Se necesita invertir en promoción. Entonces, aquí hay que hacer eso y luego también hay que determinar cómo se va a financiar este proyecto. Algo que también ya se lo había visto con anterioridad. Y finalmente, ¿cuál va a ser la gestión de impactos? Determine qué impactos va a ocurrir antes, durante y posteriormente la implementación del proyecto. En lo social, en lo natural y en lo económico. Y explique aquí cómo va a remediar esos impactos. ¿Sí? Indique si el impacto es positivo o negativo, dice primero, porque un impacto también puede ser positivo. ¿Cómo va a mantener ese impacto positivo? Indique si es reversible o irreversible. Porque me pongo aquí y digo no, y justo por aquí había un tema del agua, y ese tema del agua va a poder pasar por aquí. No, es irreversible. Ya me va a tocar ver una manera de conducir el agua por otro lugar. ¿Me explico?
acciones voy a hacer para que los impactos aminoren? Y finalmente, que es muy importante, elabore para cada proyecto el código de conducta. ¿Cómo debe comportarse el turista en ese territorio? ¿Cómo debe comportarse el comunero con eso? Fíjense, a nosotros nos pasó una cosa interesante. Estábamos trabajando con un grupo de mujeres en la Amazonía y resulta que ya hicimos todo el proceso, abrimos, vino el primer grupo y el primer grupo era un grupo de muchachas españolas. Cuando llegaron ahí ya les atendieron el tour y nosotros entramos 15 días luego para hacer la evaluación, cómo había sido el grupo, qué había aprendido la comunidad, etc. El proyecto estaba cerrado, las mujeres habían cerrado y ya le iban a quemar el proyecto. ¿Por qué? Porque cuando entraron las chicas saludaron con doble beso a los comuneros. Estamos hablando de una comunidad que no se dan ni la mano. Los quichuas no se dan ni la mano, pero ellas fueron ¡mua! Los otros, ¿qué estaban? Los otros se creyeron que eran Brad Pitt, galancísimos. Claro, las mujeres dijeron, si siguen entrando de este grupo, ¿qué va a pasar? Se va a llevar el marido. Exacto, va a quedar sin marido. Digo, no, esa pendejada aquí me... Se lleva un marido. ¿No es cierto? Código de conducta. Entonces yo les explico, ahora los grupos que entran allá, cuando les explican, les dicen, ustedes van a entrar en una comunidad en que no se dan los besos. No por, bueno, mala onda, o sea, la gente no tiene contacto físico, ¿sí? El saludo es respetuoso, se saluda, se hace una veña, cualquier cosa, ¿no es cierto? Y también trabajo con los comuneros. Y a los comuneros les digo, ojo, son turistas, no sea galán, no vaya ahí de ofrecido solamente. Ok, una vez que uno termina un plan de negocios, hay 30 preguntas que uno tiene que hacerse para saber que ese plan está listo. Dice, ¿ha decidido qué producto vender? Sí, no. ¿Ha definido quiénes serán sus clientes? ¿Ha preguntado a alguno de ellos qué piensan de este producto? ¿Sabe quiénes serán sus competidores directos? ¿Conoce cuáles son los precios de sus competidores? ¿Conoce las fortalezas y debilidades de los competidores? ¿Ha decidido qué precios va a cobrar por sus servicios? ¿Tiene definido una política de precios para su negocio? ¿Está debidamente justificado el lugar donde va a poner el negocio? ¿Cuenta con un plan de promoción para su producto? ¿Ha decidido qué canales de distribución va a utilizar? ¿Conoce cuánto le costará la promoción y la distribución? ¿Ha definido con qué otros negocios va a tener que cooperar para desarrollar el suyo? ¿Ha definido el perfil de las personas, del personal que va a trabajar con usted? ¿Sabe cuántas personas deberá contratar para comenzar? ¿Conoce todos los derechos laborales del personal? ¿Ha determinado el manejo de equidad de género en el emprendimiento? ¿Ha calculado el monto de inversión inicial para su negocio? ¿Sabe cómo va a reunir esa inversión? ¿Ya tiene fuentes de financiamiento? ¿Cuenta con un presupuesto proyectado de su negocio? ¿Conoce en qué mes del primer año obtendrá su primera utilidad? ¿Conoce a cuánto estima la totalidad de utilidad para el primer año y cómo se va a reinvertir en la comunidad? Porque eso es lo principal. ¿Ha decidido qué forma legal va a tener su negocio? ¿Ha tomado las medidas necesarias para cumplir con todas las licencias, permisos de funcionamiento legal de su negocio? ¿Conoce cuánto le costará cumplir con estos requisitos legales? ¿Ha decidido qué políticas regirán la iniciativa comunitaria? ¿Conoce cómo implementar estas políticas? ¿Conoce los impactos y cómo los va a tratar? ¿Ha elaborado un código de conducta? ¿Ha tomado consejo o asesoramiento para el plan de negocios? De estas preguntas, si tienen 0 negativas, usted está listo. Si tiene de 1 a 10, revise, hay partes de su plan de negocio que no están listas. Y si tiene más de 10, no está listo para hacer un plan de negocios. ¿Sí? Usted debe contestar. Un examen final de un plan de negocios es contestar a esas 30 preguntas. ¿De acuerdo?
Bien, con eso se termina esta parte. Muy bien, muchas gracias.